Ok, pues ya ahora hablamos de la piel. Ya lo hicimos a grosso modo, más o menos lo entendimos, ya lo habíamos escuchado anteriormente. ¿Estamos de acuerdo? Ok, pero ya me quedó claro que además es un órgano que se ve afectado por las causas internas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿y cómo se me pueden afectar mi organismo interno? Mi aparato digestivo, mi sistema nervioso, hormonal, todos esos cambios que se llevan a cabo, ya sea por la edad o por otras circunstancias o enfermedades, etcétera, tienen que ver mucho con esta parte, que es el estrés. Y ahorita vamos a hablar del estrés y después lo vamos a fusionar, pero yo quería que quedara clara la primera parte de conocer a grosso modo cómo me funciona de manera fisiológica lo que es mi órgano de la piel. Cómo requiere los vasos sanguíneos, oxigenación, circulación, regeneración celular, buena producción de colágeno, elastina y demás para que ésta tenga una adecuada función y que cuando yo le haga el favor de darle unos daños externos no me deje una secuela permanente o no haya tal. ¿Sí? Ok. Pero bueno, ahora vamos a hablar del estrés. Es algo que desgraciadamente hablábamos hoy, si alguien escuchó el día de hoy el programa de radio, hablábamos mucho de lo que ya decimos, ¡ay, qué estrés! No, es que vivimos en un estrés tremendo. De hecho, ya es una palabra muy metida en nuestro diccionario cerebral. Ya está ahí. Pues es que estamos en pleno 2013. Es que así es la vida. O sea, vivimos en un movimiento acelerado. El trabajo, los hijos, el marido, no sé, el tráfico. Y bueno, sacamos una lista de cosas importantes ahí. Y decimos, pues sí, es normal. Y lo aceptamos. De hecho, vivimos día a día con ese tema. No importa, pues estamos, ay, no me duele la cabeza. Ay, no, de verdad, sí, me duele el estómago, tengo una inflamación. Ay, pero es el estrés. Sí, qué barbaridad. Pero no te pones a pensar en realidad el daño que el estrés te hace. Y hasta qué grado, ahorita vamos a hablar del órgano de la piel, pero hasta qué grado me puede dañar de realmente otros órganos y hasta dónde puedo yo llegar porque ya vivo pues con estrés, no pasa nada. Pero vamos a entender, para entrar más a detalle en este tema, ¿qué es el estrés? Aquí nos dice que es una respuesta natural del cuerpo a las situaciones que lo amenazan. ¿Sí? Es normal, sí lo necesitamos, fíjense. Realmente es un procedimiento normal, es una defensa del organismo. Yo creo que si no tuviéramos una alerta, o sea, si no nos diera un miedo o algo así, la verdad no podríamos defendernos de las cosas externas. A ver, ¿qué ejemplo les puedo poner? Decía Liz el día de hoy, que me gustó eso, dice, bueno, es que nuestro cerebro como que todavía no ha como que captado que ya no vivimos en la época de las cavernas donde se te venían los mamuts y había que cazar y todo ese rollo y que te escondías y ya, ¿no? Pero pues el mamut se ha convertido en lo que es un camión, un coche, ¿no? O una persona enferma, emocional, que nos pueda agredir, incluso a alguien que nos quiera robar, una pistola, una navaja, ¿no? Si tú no tuvieras esto del miedo, el miedo es normal. Dentro de los seres humanos existen emociones como el miedo, ¿sí? Como el enojo y otros, digamos, sensaciones emotivas, si le podemos llamar así, que las necesita. Tú no te puedes volver un robot donde no llores, no te enojes, no te asustes, no te den miedos, porque eres un ser humano. Y el ser humano, así como hablábamos que el órgano de la piel es perfecto y tiene la capacidad de regenerarse por sí mismo, el ser humano también, toda esta emoción que existe en nosotros, también es perfecta y existe por una razón. Si yo no tuviera estas emociones, yo no me podría defender de un agresor externo. Si viene un camión y me va a atropellar y yo me le quedo viendo, te llamabas. ¿Estamos de acuerdo? Adiós, bye. Sin embargo, ¿qué sucede? Reaccionas, te asustas, corres y tienes una respuesta, ¿sí o no? Igual si alguien te va a agredir, te va a golpear, inmediatamente te pones en posición de defensa y vas o te echas a correr igual también. Si no tuviéramos esto, no podríamos defendernos de esas agresiones externas. Entonces, en cierto modo, lo vemos como algo normal, ¿sí? Ahora, mientras sea para eso, está muy bien, porque así nos mantiene el organismo alerta. Pero si yo lo vivo en un constante, lo que hablábamos de los extremos, imagínense qué puede pasar.
Fíjense, a nivel fisiológico u orgánico, le podemos llamar que hay desprendimiento de sustancias internas dentro de nuestro organismo, que puede ser la hormona, el cortisol, que va a producir azúcar, que va a mandar hacia los músculos, sobre todo los externos, que es brazos y piernas, para que pueda moverse de manera y reaccionar de manera rápida. ¿No les ha pasado que cuando pasan por una experiencia fuerte, dicen, yo no sé de dónde saqué fuerzas? ¿No han escuchado esa frase? Yo no sé de dónde saqué fuerzas, pero qué barbaridad. Incluso hubo un caso en un accidente que hubo en una escuela, en donde una maestra logró levantar, creo que una puerta o algo que se le estaba cayendo para que los niños salieran, y después se le vino encima y ella falleció. Y decían que cuando quisieron levantarla para sacarla a ella, eran entre varios y no la podían. Imagínense la fuerza que sacó ella, ¿y de dónde? De esa respuesta, de ese estrés del que ella se sometió al susto de ver la situación que iba a pasar. Su cuerpo produjo estas sustancias para que le diera a sus extremidades y a sus músculos la fuerza, la velocidad, para que tener una respuesta de defensa, ¿sí? Y a nosotros, yo creo que la mayoría hemos experimentado algo similar en esta parte. Pero qué padre si todo esto lo usáramos solamente en ocasiones de defensa, porque desgraciadamente, y aunque viviéramos en épocas a lo mejor más antiguas, que no es el mundo actual, en donde hay una amenaza, como decíamos, ¿no? Los mamuts, como hablábamos con Liz en la mañana, o en algún, pues obviamente siempre te tienes que defender de algo, es parte de nuestra naturaleza humana. Y esto lo necesitas, pero desgraciadamente nosotros lo hemos llevado a un cotidiano día a día. Imagínense qué triste, ¿no? Y entonces yo someto a mi cuerpo a cambios constantes de esa segregación de sustancias y me va a provocar problemas ya. Sí, voy a estar segregando continuamente esas sustancias. El organismo se somete a procedimientos, ¿sí?, de construcción de tejidos. Estamos construyendo, estamos renovando, ¿sí? Estamos cambiándolos continuamente. Estamos pasando en un proceso continuo de renovación, de renovación, de renovación. Pero muchas veces cuando nos sometemos a una situación de estrés, se frena este proceso para hacer la producción de las sustancias que dijimos, para tener una respuesta de defensa. Pero fíjense, no queda ahí. Si yo lo hago como repetía hace un momentito, esto de manera constante y de manera continua, ¿qué va a suceder conmigo? Voy a presentar esa situación, inclusive se fijan en las caras que pusimos en las fotografías, o sea, constante angustia, constante tristeza, constante enojo, constante preocupación, y voy a estar segregando, porque ¿saben algo? No nada más esta segregación se da por las causas externas. Ay, el tráfico, mi jefe me dijo, ay, la situación fulanita, o sea, cosas también externas que puede ser incluso la pérdida de un ser humano, la muerte, ¿sí? El divorcio, situaciones externas que me están provocando una situación de respuesta emocional, ¿sí? Sin embargo, no nada más queda ahí, o que se me viene el camión encima, o cosas así, que pueden ser situaciones cotidianas de día a día de por fuera, vamos a llamarle así, sino también las puedo provocar yo, ¿sabían? A lo mejor puede ser que una ama de casa, incluso que viva en condiciones adecuadas económicas, en una casa adecuada, que no le falte dinero, que no tenga en apariencia ningún problema, que tenga una vida resuelta, ¿sí? Y la señora enferma y estresada, amor, y dices, caray, no trabaja, el marido nunca está, los hijos en sus actividades, ella vive en una mega casa, ¿de qué se estresa? ¿No les ha pasado? ¿Conocen a alguien por ahí así? Yo creo que todos alguna vez hemos conocido a alguien así. Yo conozco a alguien muy cercano a mí, para no ventanearla, mi hermana. Ay, sí. Pero no la vamos a ventanear porque no vamos a decir su nombre. Ay, sí. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Saben qué lo provoca? Los pensamientos. Tu pensamiento provoca estrés en tu organismo. Lo que te imagines, te estás imaginando, todo lo que hagas en tu película mental, haz de cuenta que lo estás viviendo. Y sometes a tu organismo a un grado de estrés impresionante. Imagínense. O sea, que no nada más necesitamos que nos echen ayuda ya, el tráfico, los regaños, la situación de la casa, de que no vino la muchacha para el aseo y que ya se me quemó la comida. No, tú solito puedes. Tú solito puedes provocarte una situación de estrés
elevada y mantener a tu organismo en un estado físico bastante alterado, segregando continuamente sustancias. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Tanto como el órgano de la piel como nuestro organismo en general, se renueva, pero llega un momento que es demasiada carga y ya no puede y empieza a disfuncionarse. Y presento síntomas de cansancio, fatiga. Hay veces que dices, me acabo de despertar y haz de cuenta que no dormí ni una hora. Y todo el día te la pasas con cansancio, con sueño. Y obviamente eso te lleva, fíjense cómo va el círculo, eso me lleva a la irritabilidad. Me pongo de malas. Entonces hace el círculo porque sigues segregando sustancias dentro de tu organismo y lo tienes en grado de estrés. Imagínense. ¿Qué es lo que me va a provocar todo esto? Alteraciones en la función orgánica. Ahora, como ya lo habíamos hablado, pues que podemos sufrir esta sin darnos cuenta y empezamos a tener una serie incluso de síntomas que a veces puede aquí decir, pues no nos damos cuenta y no sabemos por qué nos pasa, pero la mayor parte de las veces, y sí decimos, es estrés. Aquí lo menciona, dejas de comer, a veces pasa, o dejo de comer o como en exceso. El apetito sexual se ve disminuido, ¿sí? Y luego a veces estás de buenas y a veces estás de malas y ni tú te entiendes. Claro que también eso se refiere a un cambio hormonal, porque las hormonas rigen mucho nuestro estado anímico. Entonces, cuando tu hormona se disfunciona, tu estado anímico se disfunciona. Entonces tienes picos emocionales, altos y bajos. Pero para que se disfuncione mi hormona, tuvo que haber un cambio emotivo que segregó sustancias que me hizo tener esa alteración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces imagínense todo lo que me puede provocar, y ahí les pongo así como que la figura. ¿Qué diferencia se ve? Esta me encantó, en la parte izquierda. ¿Cómo se ve la de la izquierda y cómo se ve la de la derecha? ¿Se fijan? Incluso hasta la ponen como con una luz opaca, porque incluso de verdad la piel le cambia la coloración, de verdad. Se ve más oscura, se ve más opaca, se ve más áspera. Entonces es importante tener en cuenta esto, porque ahí les va. Ahora lo vamos a fusionar. Todo lo que yo sé del órgano de la piel, ahora lo voy a fusionar. ¿Cómo me afecta el estrés en la piel? ¿Cómo puede esto provocarme? Fíjense, tenemos varias alteraciones. Inclusive aquí vemos a un chico, obviamente en la edad de 14 años, en la plena pubertad, en un pleno cambio hormonal, con un acné fuerte. Y ustedes saben que las alteraciones de la piel provocan un cambio en la emoción de la persona. Hablando de un chico de esa edad, ¿cómo empiezan a sentirse? Se sienten como desplazados, se sienten temerosos, inseguros, se baja su autoestima y se someten también a un procedimiento de estrés por pensamientos, ¿sí? Y obviamente el acné se va a continuar, porque de hecho duran por años. O se agrava, o vas a tratamientos y te ponen 1000 cosas y no lo puedes controlar, o medio lo controlas en etapas y vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque nos volvemos un círculo vicioso. Una cosa me llevó a la otra. Mi estrés, mis cambios emotivos me llevaron a una disfunción interna orgánica, cambios hormonales, digestivos, que obviamente un órgano interno del cuerpo conectado con el órgano de la piel llevó a cabo una disfunción en sus funciones básicas para que tenga una estabilidad. ¿Qué sucede? Pues ya no hay la misma irrigación, hay obstrucción por un exceso de queratinización, hay un cambio en el pH, hay un cambio en la humedad y empieza problemas de bacterias, o empieza problemas de resequedad, dermatitis, lo que es el acné, y bueno, empiezan, ya ven ahí, sacan que la urticaria, que el herpes, ya no hay luminosidad, oscurecimiento, bueno, y una serie de alteraciones y cambios en la piel. Y no han oído que muchas veces dicen que lo que es la dermatitis, hay muchas veces los dermatólogos lo mencionan como neurodermatitis, son los nervios, es el estrés, úntate esto, pero nunca le dicen, a ver, ¿qué onda? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué situación de estrés pasas? Trata de alimentarte bien, quizá le manden una pastillita y vámonos. Sin embargo, esta situación de la piel los mantiene en un estado de estrés continuo. Cada vez que se ven en el espejo, empiezan con que me veo horrible y estoy mal. Y luego el famoso bullying que hemos escuchado en las escuelas, ¿no? Que empiezan a tener el problema de la burla de los demás y obviamente están sometidos a un estrés continuo. ¿Y ahora qué me van a decir? ¿Y ahora cómo voy a reaccionar?
y el problema sigue o se agrava y empezamos. Y ahorita estamos hablando del órgano de la piel, les decía, pero nos podemos ir a otros órganos con disfunciones todavía más severas, incluso a llegar a tener un cáncer de piel, porque se va haciendo cada vez más la disfunción de la renovación celular. Fíjense aquí que dice, el estrés también causa otras condiciones en la piel. Fíjense, ¿no les ha pasado que cuando se van de antro, que fuman y toman y se desvelan, ustedes, yo no? Ay, sí. Por aquí se rió alguien que decir que se acordó del vecino, del primo de un amigo, que lo ve que se va de parranda por ahí. ¿Y qué sucede cuando me desvelo, fumo y tomo y todo el roto? ¿Cómo amanezco al otro día? Las ojeras, oscurecimiento en el tono de mi piel, inclusive hasta en la turgencia se ve afectado. Y dices, ay, ¿cómo de un día para otro? Sí, claro. El estrés y la segregación de sustancias, la adrenalina elevada, no nos va a dejar tener el sueño adecuado. La adrenalina está arriba y no te deja descansar. No duermes, o no duermes bien, o duermes pero no descansas. Entonces, obviamente, me va a llevar a una alteración en mi piel. Nada más de lo que vemos por fuera, ¿no? Las ojeritas de la desvelada y demás. Pero ¿qué sucede? Puede ir más allá, porque esto puede provocar, aquí dice abajo, el estrés produce desbalances hormonales. Y cuando hay un desbalance hormonal en el organismo, nos vamos con enfermedades y alteraciones en la piel muy severas, ¿sí? Las hormonas de verdad, que son buenísima onda con nosotros, pueden ser nuestros mejores amigos o nuestros peores enemigos. Una de las causas del acné también es un cambio fuerte hormonal. Una causa de lo que es el paño en la piel es una alteración hormonal. Y una de las causas principales del estrés fuerte, del desbalance, hormonal, es el estrés excesivo con el que yo estoy viviendo de manera día a día, cotidiana, solamente a veces como mis pensamientos. Pero fíjense, ahí les va la parte padre de toda esta situación. Vamos a entrar ya a la parte, como yo le decía, nos vamos a meter en la parte energética, en la parte cósmica, en la parte espiritual, en la parte más elevada de lo que yo pueda tener. Leriche, que era un doctor, nos dice, francés de hecho, me gustó el apellido de él, no sé mucho de él, pero más o menos estuvimos leyendo su biografía, pero no nos vamos a meter en sí todas las ventajas que Leriche hizo en Francia y de lo que es la vasoconstricción y demás que él investigó, sino esto, léanlo ustedes de verdad. Esto me dejó a mí con mucho pensamiento y dije, sí es cierto, Fíjense cómo definió la salud. Dice, definió la salud como el silencio de los órganos. El silencio de los órganos. Yo cuando le leí me quedé pensando un rato, el silencio de los órganos. Después ya dice, concepto clarificador para la piel donde la notoriedad de la enfermedad mostraría la negación del silencio, de este silencio. Silencio de los órganos. O sea, ¿qué significaría para mí el poder traducir lo que este médico francés decía? Yo decía, bueno, si un órgano me habla y no tiene silencio, ¿cómo me va a hablar? Pues no me va a hablar con una vocecita y decir, oye, fíjate que… No, claro que no. Pero sí me va a hablar. Mi organismo sí me va a hablar. ¿Y cómo me va a hablar? El primero que me va a hablar, o el portavoz de mi organismo, es mi piel. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se rompe el silencio, o sea, es decir, cuando mi piel tiene alteraciones, es que ya los órganos no están teniendo silencio, los órganos están hablando de cómo estoy. Entonces, cada vez que yo tenga o note una alteración en la piel, y ya hablamos anteriormente que si la urticaria, que si las manchas, que si el acné, que si la rosácea y otros tipos de enfermedades y alteraciones en la piel, significa que los órganos dejaron de estar en silencio y me están hablando.